tremendo, realmente. Y la primera cosa tenía ganas de preguntarte, porque yo ya tengo una edad y he pasado por distintas cosas en política y nunca había percibido que el nivel, digamos, que la expresión, que alguien diga algo provoque tantísimo enojo y tantísima furia, como Tantísimo en este caso odio. le pasa, tantísimo odio, como le pasa al kirchnerismo. Yo me recuerdo, por decir un caso puntual, yo critiqué mucho al menemismo y sin embargo los menemistas contestaban con bromas, con chistes. Sí, sí, era otra cosa, sí, era otra cosa. ¿Vos recordás alguna experiencia, recordás algún momento donde se haya pasado esto o coincidís como conmigo que hay una distorsión completa, que el kirchnerismo ha distorsionado la convivencia política de una manera brutal? No, 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 no. En los últimos años del peronismo era igual. Los La- últimos años del peronismo. sí, sí, las reuniones familiares que se rompían, la gente se iba porque se peleaban en la noche de Navidad. Eso era muy común en los últimos años cuando el peronismo se puso más duro, más totalitario, cuando las cosas empezaron a andar económicamente mal. Al principio, primeros años del peronismo, cuando las cosas andaban bien, no hacía falta el aspecto totalitario estaba más soslayado, porque las cosas Ajá. andaban. Pero después, cuando las cosas empezaron, después del 50, cuando empieza la crisis económica, de la que nadie habla, y empiezan las grandes huelgas, que Perón hace reprimir con la policía y amenaza con el ejército, telefónicos, ferroviarios, etcétera. Ahí empieza el totalitarismo, el esbozo del totalitarismo, que no duró mucho. Empieza la época de los libros de las escuelas primarias con Evita me ama pero mi padre y cosas por el estilo. Eso fue los últimos años. Después de la caída de Perón, no hubo ya realmente una grieta muy profunda. Ni en la dictadura militar, bueno, había miedo, terror, Sí, pero poco la gente que estaba en contra de la dictadura, bueno, no hablaba mucho porque tenían miedo y, y la dictadura mismo no discursiaba demasiado, no, eh, pretendían pasar más vale inadvertidos, ¿no? Mataban y listo, pero no hacían no se mostraban tanto en los medios, no intentaban crear una doctrina nueva. En el caso de Videla, por ejemplo, simplemente era el ejército y la iglesia, nada más. Pero no había una revolución ideológica como pretenden esta gente. Ni una revolución de derecha que hubiera sido, pero tampoco intentaron. sí. Lo Y que yo bueno, noto, los gobiernos democráticos, por supuesto, no, y todo el resto, hasta el kirchnerismo, y aún los últimos tiempos de Néstor, porque en los primeros tiempos Néstor no tenía base social ninguna. claro, claro. Subió con el 20% de votos, era una minoría y tuvo la gran habilidad política, era muy hábil políticamente, él y ella, los dos, como para granjearse la simpatía, la adhesión, no la simpatía, la adhesión, después fanática, de ciertos sectores de la juventud y de la izquierda. Y Eh, yo creo que el momento, Juanjo, fue cuando, un momento muy para mí importante fue para eso, fue cuando Néstor va a la ESMA y baja el cuadro de Videla, y en realidad descubren, o alguien les aconseja, que tomar esa posición un poco ficticia, porque Néstor no había tenido nada que ver en la lucha Nada contra que la ver. dictadura.
nada, no. no había de él ningún Ni, antecedente, ni, incluso ni contra la dictadura ni a favor de los derechos humanos, de los nunca, derechos humanos. También eso, a la nunca. vuelta de los derechos humanos, vos te Sí, recordarás, la Asamblea por los Derechos Humanos, estaba Graciela Fernández Mejide, estaba Alfonsín, Simón Lázara. Yo siempre sí, digo, eran toda gente de talante democrático, discutían a veces entre sí, ellos, se peleaban, pertenecían a distintos partidos políticos. Néstor no tenía nada que ver con eso. Y en ese momento no, yo creo que empieza un falseamiento de la historia, porque incluso dice, en ese momento dice, yo le pido perdón en nombre del Estado argentino porque no hicimos nada por lo que pasó en la dictadura, cuando en realidad el que había hecho había sido el Alfonsín, juicio que a la había hecho el Junta, juicio a la Junta. Y empieza una apropiación simbólica de algo que no tenía nada que ver. Incluso en ese momento mutan los organismos de derechos humanos, que pasan de ser organismos que intentaban, que tenían como el consenso de la mayoría de la población, algunos, a convertirse en una especie de secta, que es lo que son ahora. No, yo creo que ese sí, fue un momento muy claro en términos de cambio de la sí, historia y sí. de falsificación de la historia. Y el intento de crear una sociedad totalitaria, yo creo que hay un momento decisivo, dos momentos decisivos, porque se vio por primera vez masas en la calle y masas sobre todo juveniles, que fueron primero la fiesta del Bicentenario, Sí, con la coreografía de Fuerza Bruta. Eso sí. fue una sorpresa. Hacía años que no había una fiesta en la calle, una fiesta típicamente para utilizar los términos de Walter Benjamin, la estetización de la política. Fue Mm, una, mm, pero por Fuerza Bruta tenían un gran talento, las carrozas alegóricas sobre los temas políticos y la gente en la calle, toda la gente en la calle como si estuvieran en una fiesta. Eso es típicamente totalitario. Lo hicieron los sí, alemanes con los que más, con Leni Riefenstahl lo hicieron todo el tiempo, y con con Lenny Albert Riefenstahl. Speer, claro, y Albert Speer. Pero los rusos también lo hicieron, los estalinistas también lo hicieron. Y bueno, y ahí ese fue el primer golpe, la primera vez que las masas en la calle, en un acto kirchnerista, y las masas juveniles, esa. Y el segundo acto también, que de características totalmente distintas, pero en cierto modo también un rasgo muy característico de los argentinos, que es las fiestas fúnebres, que fueron Mm, el, el entierro de Néstor, con masas enteras de jóvenes haciendo cola para ver el cadáver o como una especie de celebración de una muerte. Eso para mí fue porque hasta entonces el kirchnerismo era un populismo frío, cosa que es una contradicción en los términos. Era un mm, populismo, la gente apoyaba, pero no había ese fervor popular típico de los populismos y de los fascismos. Y yo creo que con esos dos actos se inicia realmente la etapa del populismo en serio, es decir, del populismo caliente. ujú. Y te quería hacer una pregunta porque a vos te involucra. Todo el mundo dice el gran intelectual Juan José Sebrelli. A mí me cuesta muchas veces, porque yo soy muy crítico de los intelectuales, de esa Sí, tradición francesa, digamos, de intelectuales, eh, sí, pero tengo que siempre hacer la excepción y digo, bueno, en Argentina un intelectual de verdad es Juanjo, o sea, sí, solo mirar sus libros y también porque seguís conservando una osadía intelectual, osadía digo en términos de la libertad de pensar, ¿no? Cuando vos decís el sí, otro día lo de que la desobediencia civil es una forma increíblemente sí, democrática, o sea, eso tiene un discurso basado en la historia de las libertades y tiene un discurso, pero hoy, digamos, nadie se anima a decirlo y me preocupé mucho en estos días
por ejemplo, hubo manifestaciones audaces en el mundo. En Alemania hubo algunos intelectuales que dijeron cosas sofisticadas y complejas sobre, y pese que en Alemania fue un país donde se respetó mucho el concepto de libertad con esto de la cuarentena. Sí, sí. Houellebecq escribió una carta muy simpática y cínica, burlona un poco, pero muy contra el status quo. En la Argentina es impresionante la cantidad de personas que pertenecen al mundo intelectual, incluso de la izquierda, que han uniformado el discurso, ¿no? A mí me hace acordar mucho a los intelectuales franceses respecto de la Unión Soviética, ¿no? Lo que está Sí, pasando en la Argentina. exactamente. Sí, sí, sí. El fascismo de izquierda. El, Eso existe. O sea, acá no hay izquierdas y derechas. Hay populismos de izquierda y populismos de derecha. Y predomina más el populismo de izquierda. Populismo llamado de izquierda, ¿no? Eso, claro. ese es el fenómeno que hay que tratar de desmistificar. Sí, sí, porque yo cuando digo la tradición francesa también me acuerdo, ¿viste? Cuando, no sé, el otro día leía una cosa, cuando se murió Sartre, Sí, sí, hubo una coincido. especie de funerales de Estado, Sí, una cosa sí, sí, sí. impresionante. Cuando se murió Raymond Aron, no pasó gran cosa, fue como una No. especie de funeral, porque Raymond Aron defendía las ideas de la libertad. Sartre había defendido la Unión Soviética, había dicho, más allá de sus valores como Sí, sí, no, escritor, la ¿no? última época de Sartre fue un desastre. Que sí, que terminó hablando por megáfono en las puertas de las fábricas, Sí, hablando del comunismo chino y diciendo que la Unión Soviética se vivía fantásticamente. Y esa tradición, ahora, digo, en este punto, Juanjo, el pensamiento coincido con vos completamente. Hay un populismo de izquierda y un populismo de derecha, y en el medio estamos los que defendemos los valores republicanos, democráticos, defendemos sí, los sí, valores sí. democráticos y la libertad. Ahora, Y es una nos llaman de derecha, conservadores o fascistas. o Esa, fascista. eso es la paradoja total, ¿no? Bueno, pero eso lo había dicho Churchill, ¿no? Lo había anticipado Churchill, que un día Sí, los fascistas iban a llamar fascistas a los antifascistas. sí, Eh, exactamente. Churchill con su pero, gran ¿vos lucidez crees lo que dijo. hay posibilidad todavía de dar vuelta esta profunda vocación autoritaria que se ve en este momento en la Argentina y volverla por el camino, por el camino democrático y republicano? Yo hay un momento, me acuerdo perfecto, que tuve mucha esperanza, que fue Te involucra. O sea, yo estaba en el cine, en el estreno del documental sobre vos que había hecho Pablo Ah, Racioppi, sí, sí, que ese momento. estaba sentado Macri como espectador, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí, sí. y yo estaba Atrás sentado ahí en mío la sala estaba y digo, Macri con Lombardi. Sí, que con salió Lombardi, con Lombardi, salió entusiasmado, sí. Bueno, Lombardi ya la... sí, Pero sí. y me Pero acuerdo que, pero en realidad la sensación que tuve, yo no soy muy de ser fanático de las personas, trato de ser objetivo, pero digo, puta, qué buen momento, el kirchnerismo se está cayendo. Este tipo es jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, candidato a presidente, y está acá sentado, tranquilo, viendo un sí, documental, vio toda la viendo película, se sí, quedó vio al toda la debate película y le después. gustó, sí. Estaba Graciela Fernández Mejide en la sala, había También, sí, gente importante. Dije, bueno, quizás, ese fue un momento optimista que dije, quizás es el momento sí, donde se puede empezar a pensar en un cambio muy fuerte por la declinación del kirchnerismo y por la consolidación de un pensamiento republicano y democrático. No importa después los matices políticos sí, entre el que es más liberal, el que es más socialdemócrata, el que eso, todo eso no importa, sí. digo, ese bloque. Ahora soy muy pesimista. Ahora creo que hay Yo también, como sí. una consolidación muy fuerte y como que eh, los que seguimos con ese discurso seguimos, pero que cada vez cuesta más. El otro sector, el sector populista, está cada vez más agresivo, pero veo cada vez más gente que yo pensaba del otro lado, del lado nuestro, por decir de algún modo, justificadora o por lo menos pasiva frente a No, esa o cuestión sea, autoritaria. el gran engaño del albertismo
ha llevado a mucha gente a creer que podía haber un gobierno más o menos populista y que fuera un populismo democrático, algo que jamás ha existido. Pues son dos cosas completamente contrarias. Populismo cree en el movimiento y no en los partidos políticos. El populismo cree en las naciones y no en un mundo global, cada vez más globalizado. Es decir, que son teorías incompatibles, absolutamente incompatibles. Y lo que yo digo es que lo peor no son el grupo de fanáticos que van a ser siempre, no ni siquiera de Alberto, sino de Cristina, que es un grupo de que serán un 30% del país, y van a seguir siempre, son incorregibles. El fanático no se puede discutir ni tratar de convencer. Esos son gente perdida. Pero Mm. hay una franja que es la que permite que a veces, en el 83 o con Macri, que a veces surja un gobierno democrático. Pero el populismo y el populismo más fascistizado es un peligro que está siempre ahí. Y hoy más que nunca, porque por primera, el momento en que América Latina parecía que se desprendía del populismo, en la Argentina por lo menos, Ujú. por primera vez en el populismo. Ya vemos con Italia, con la propia España, en todas partes, hasta en Alemania resurge un partido neonazi. Vos sabés Ujú. de eso, que todavía son minorías, pero ya entró, cosa que no existía para nada en la Europa de posguerra. El populismo Impensable, impensable. era impensable. Bueno, ahora están dominados. Europa del Este nunca fue democrática. Hay que reconocer que no tiene una tradición No. democrática. Es la América Latina de Europa. Pero Europa Occidental, que se esté viendo abajo, lo más avanzado que hubo, que fue la Unión Europea, eso a mí me parece muy feo, muy malo, muy malo. Eh, vivimos tiempos parecidos a los comienzos del siglo XX, donde la democracia estaba en baja, nadie Ujú. apreciaba la democracia y surgían los fascismos por un lado y el estalinismo por otro. El totalitarismo estaba en avanzada y terminó, como sabemos, en la Segunda Guerra Mundial. Yo no sé en qué va a terminar esto, pero es parecido en ese sentido, que hoy avanzan los autoritarismos de todo tipo, porque son muy distintos, Rusia, China por un lado, Mm. Venezuela, Cuba, Irán por otro, pero eso es lo que está hoy de moda, eso es lo que está avanzando. Y en tanto que la democracia quedó completamente desvalorizada. Eso es. Es decir, que yo soy pesimista a corto plazo, optimista a largo plazo, porque si no uno tendría que, bueno, eh, desesperanzarse por completo. A largo plazo, porque la lógica es que en un mundo en donde todo es global, la técnica, la economía están totalmente globalizadas, la política también debe estar globalizada. Debe haber Mm. organizaciones supranacionales, no internacionales, porque las internacionales fracasan porque cada grupo, como la G20, como la Sí. propia europea en última instancia, cada nación sigue defendiendo lo suyo. Tienen que ser organizaciones verdaderamente supranacionales. Eso debe ser la Unión Europea. Y en América no, ni siquiera no se puede hablar del mercado eh, latinoamericano, no hay nada todavía. Yo creo que el primer efecto de la post-pandemia no se puede decir, no se puede hacer pronósticos porque el mundo es un caos. La Argentina es un caos mayor, porque ya veníamos antes con Sí. una declinación. Es decir, acá ya es imposible saber lo que va a pasar mañana. No lo que va a pasar dentro. Mañana ya no podemos saber. Yo no hago ningún pronóstico. Pero si algo me permito
dentro de la incertidumbre y la incerteza, que es el único sentimiento que me domina, podría decir que siguiendo la tendencia de los primeros años del siglo XXI, va a haber una tendencia a una vuelta del nacionalismo fascistizante, aislacionista, antirracista, xenófobo. Eso va a venir. Pero que es imposible en un mundo donde la técnica y la economía van a seguir siendo globales, va a fracasar. No. Y podremos tener un avance. Siempre las crisis terribles provocan un cambio de la historia. Pero el cambio puede venir tenemos que pasar tal vez primero por un hinterland de sangre, sudor y lágrimas. Sí. Churchill. Eso es lo que yo pienso. Juanjo, y sí, yo también pienso bastante. Vi algunas, me gustó analizar el comportamiento de los distintos gobernantes y tracé una línea, hice como una línea divisoria y ponía de un lado a unos y del otro lado del otro y decía, bueno, ¿quiénes encararon la pandemia con un discurso vinculado a la libertad? Por ejemplo, Merkel, el discurso de Merkel donde anuncia a la gente... Líder, obviamente. Sí. Merkel, digamos, más que hablar del virus, le explicaba a los alemanes que había que tomar algunas medidas, pero ninguna podía pensarse como violatoria de la libertad individual y que ella iba a cuidar eso. Y cuando le plantearon el tema de dejar aislado a los mayores de 70 años, dijo que le parecía moralmente inaceptable. Bueno, yo fui uno de los pocos que salieron en contra de Larreta, a quien he votado siempre, pero lo dije públicamente. Sí. Lo he votado y a lo mejor tendré que volverlo a votar. Pero eso es discriminación. Hemos sufrido discriminación sexuales, hemos sufrido discriminaciones sociales, pero la primera vez que encontramos una discriminación etaria, por edad. Sí, yo escribí un artículo, pero fue muy curioso. Escribí un artículo justamente criticando lo de Larreta y me llamaron de una radio, ¿no? Y entonces hablo con Novarecio y Novarecio me daba la razón a mí. Decía, sí, tenés razón, esta medida discriminatoria es una barbaridad y no sé qué y no sé cuánto. Y de pronto una columnista de Novarecio, que se llama Romina Mangel, interrumpe y dice, Darío, pero tenés que entender que esto es una guerra y hay que cuidar a la gente. Hay un sentido como de el Estado te quiere cuidar y por eso se lleva puesta tu libertad, ¿no? Por ejemplo, con lo que decía de Merkel, también lo podría decir en menor medida, pero lo podría decir, el presidente uruguayo enfrentó la pandemia con un concepto bastante respetuoso de la libertad. Todo el tiempo hablaba de la libertad de las empresas, Uruguay de la libertad de la gente. Tiene una tradición democrática que no tenemos. Ahora, la verdad que después, si uno ve el balance general, lo de Argentina es tremebundo, pero lo de España también fue tremebundo, porque lo de España, o sea, Podemos, yo le digo siempre a la gente, el partido Podemos es muy parecido al kirchnerismo, digamos, y está en el gobierno ahora. Es un hijo del kirchnerismo, sí. Y como vos decís, en el norte, en Europa, en Hungría, Víctor Orbán y ya toda esa gente directamente cerraron el Parlamento, les da lo mismo. Con lo cual coincido contigo, pero porque ha dejado de ser la libertad un valor. Este es el punto, ¿no? Creo. ¿Qué opinás vos? Te pregunto a vos. Yo creo, digo, la gente, el Estado te dice que te cuida, que se habla de la economía, se habla de esto y de lo otro, pero no existe más cuando la gente vivía en el comunismo, en Alemania cuando cayó el muro de Berlín, o sea, todos los discursos dominantes tenían que ver con la libertad, o sea, la libertad es un objetivo importante en la vida de la humanidad. Y hoy son pocos los políticos que hablan de la libertad individual, lo digo, es de la libertad de las personas, no como, vos se lo adjudicás eso a una caída de nivel intelectual de los políticos o se lo adjudicás a una estrategia de poder? Y a las dos cosas.
a las dos cosas entremezcladas. Sí, sí, sí. Pero no solamente los políticos, la sociedad civil. La sociedad civil no tiene una verdadera, como no lo tuvo tampoco en el siglo XX, en los tiempos previos a la Segunda Guerra Mundial. Sí, sí. Gracias a la Ribes hizo una cosa burguesa, pequeño burguesa, anticuada, ¿no? Y ahora ocurre lo mismo. Sí, sí, sí. Hay que hacer mucho hincapié en eso. Pero no solo Y en los populistas declarados, como en la sí, Argentina. sí. Hay mucha gente que votó, por ejemplo, en muchos populistas que no osan dar su nombre, o que, lo que es peor todavía, ni siquiera saben que son populistas. Claro, 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 claro. Funcionan, ni siquiera esos son los peores. Porque ¿por qué de pronto gana el cristianismo? Porque hay una mayoría cristiana. No, muchos de los que votaron por contrarios a la posición democrática, lo hicieron creyendo haciéndose la ilusión, no creyendo, haciéndose la ilusión que Alberto era democrático. Un poco Alberto, infantil, ¿no? El pensamiento. pensamiento, si no tiene ninguna orientación. Hoy dice Sí, una, mañana dice, es un cínico completo. completamente. Pero además que ¿Qué? estuvo todos los años en el gobierno de Néstor cuando Sí, pasó todo lo que pasó, de avances en las por libertades supuesto. individuales, de corrupción, Eh, y además sabiendo que hizo un acuerdo con Cristina Kirchner, que Cristina Kirchner puso los votos, o sea, o sea, no, a mí me llama y mucho la mueve atención los de gente hilos. que le tengo mucho, mucho aprecio y que en un momento me dijo, bueno, pero Alberto puede convertirse en una especie de tipo que entierre el populismo, el kirchnerismo y termine siendo el tipo confiable ante los mercados y el gran demócrata. Yo me parecía, o sea, admiraba el optimismo de esa gente, ¿no? Como decía, qué curioso que esta gente pueda pensar eso, pero más bien me pareció un pensamiento un poco infantil, como desconocer la manipulación de la historia, ¿no? Como Sí. que se hace siempre. Es como, Bueno, por viste, como esa, sí, cuando decían, perdona, cuando te decían los comunistas en la década del 70, por ahí te decían, el Lenin y la Revolución Rusa salvaron a la Unión Soviética, salvaron a Rusia de la tiranía de los zares. Y vos decís, no, habían hecho un golpe de Estado contra un gobierno bastante democrático y compuesto por liberales y socialdemócratas, sí, digamos. sí, Lenin lo que claro. Sí. hizo Seis eso, era meses duró. de un gobierno que no Rusia duró nada conoció y que era una intentona democrática en todo caso. Y cómo repetían eso con tanto énfasis y con sí, tanto sí. desprecio por la verdad. Y ahora me parecía lo mismo, pero yo le decía, pero escúchame, ¿por qué pensás que Alberto se puede convertir de pronto en Mandela, estando con la gente que está, viendo cuál es su historia? Y sí, era como un optimismo bobalicón, decía yo. Bobalicón, totalmente, Sí. totalmente bobalicón. Y hay Ahora, un personaje de los políticos típicos de ese tipo de ingenuidad progresista, es ¿cómo se llama esta mujer? La que la intelectual, Margarita Stolbizer. increíble, sí, 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 Es sí, el sí, caso sí, típico. La sí, mujer sí. con sentimientos, todo hay que estar de acuerdo con todo lo que ella piensa, pero después ella vota por lo otro. Claro, claro, claro. Aún antes de que subiera Cristina, ella votaba por todos los locuras económicas y políticas del gobierno de Cristina Kirchner, de la vieja Sí, Cristina. sí, 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 sí. Ahora Bueno, no, ahora se va a bueno, guardar. la verdad, mucha gente le tiene mucha idea dentro del campo republicano, le tiene mucha idea a Beatriz Arlo. Yo le tengo mucho cariño a Beatriz Arlo, no coincido con ella, pero le tengo cariño personal, me cae bien y me gusta mucho cuando habla Sí, de a mí literatura también, sí. argentina. Sí. Eh,
Pero el otro día Beatriz dijo, me equivoqué con Alberto Fernández. Yo decía, pero qué curioso, ¿no? Porque una mujer que Siempre. lee todo, No, pero no, ¿cómo pero que equivocaste? ¿Por yo, qué confiaste más que equivocarte? claro, qué copia. Yo te voy a decir una charla que tuve, una de las charlitas que tuve con Sarlo, en el momento que estaba, pleno momento de preelectoral, cuando tenía cuando se presentó Macri, y bueno, yo apoyaba a Macri y ella apoyaba a la figura contraria. Yo le decía, mira, Beatriz, vos y yo tenemos muchas cosas en común. Los dos fuimos de izquierda tirando a maoísta y los dos nos arrepentimos. Mm, Los- Después los dos caímos en un populismo, el antiguo populismo. Y ahora creemos que lo único, dentro de lo errado, todas las políticas, porque ninguna política es perfecta, porque el hombre no lo es, y la sociedad ujú. no es perfecta. Dentro de toda esa imperfección, nos quedamos con una socialdemocracia a la europea. Y ella Sí. sentía todo lo que yo le decía. Y después le decía, pero diferimos en que como esa sociedad... Ah, y más aún, pero sabemos que la socialdemocracia en la Argentina es por ahora irrealizable. Mm, Sentimos a todos. Pero digo, pero diferimos en que yo creo que mientras tanto, esa socialdemocracia a la que aspiramos no se va a realizar, en la ujú. Argentina debemos apoyar a un liberalismo de izquierda. ¿Y vos Ajá. crees que mientras tanto, el Interland se debe llenar con un populismo de izquierda? Ajá. ¿Y te daba la razón? Ahí no me contestó, ahí no me... Todo lo demás estaba de acuerdo. Pero cuando llegamos Claro. al punto, El tema es que es una discusión bien interesante porque yo sí, bien también, interesante. o sea, pienso eso. Ahora, si el mientras tanto hacia, hacia un proyecto, porque yo también, digamos, yo soy un tipo, yo soy como un liberal, pienso, me gustan las ideas del liberalismo, pero creo que justamente como está el mundo, son estas especies de alianzas entre los socialdemócratas, los liberales y algunos conservadores, y eso es el espectro republicano, digamos, ¿no? Sí, Hablamos nosotros decimos, no, que bien nos cae Merkel. Bueno, Merkel pertenece a un partido históricamente conservador, partido de Helmut Kohl, el partido de Adenauer, y gobierna en alianza con el Partido Socialista Alemán, que es sí, el Partido Socialdemócrata, por decir de algún modo. Ahora, totalmente. lo que no evalúa esta gente, me parece, muchas veces, repito, no estoy criticando personalmente a Beatriz, a la que respeto personalmente, es que si el mientras tanto es ese populismo, el populismo rompe todo y te aleja cada vez más de una Claro, cada vez perspectiva más. socialdemócrata, ¿no? Digamos, en lugar de acercarte la pared, te Te la van aleja cada alejando vez más. cada vez más. O sea, porque en realidad uno podría pensar que Macri no era un tipo socialdemócrata ni un liberal, Macri era más o menos, tuvo sus momentos menemistas, él se Un tipo de considera centro. como desarrollista, pero Macri te acercaba más a una idea, te hacía el camino más corto hacia la idea Sí, de un país totalmente, republicano y democrático, porque totalmente. respetaba Vos las hizo pensar con instituciones, los respetaba la errores que opinión del cometió, otro. sí, con Con todos los los errores que cometió, en de economía, respetaba, o sea, yo creo que quiso hacer. era un camino más factible. Ahora, en muchos intelectuales, uno ve ahora muchos intelectuales fanatizados y decir, o sea, es como una duda siempre decir, es una especulación, ¿por qué un intelectual debería especular políticamente? A no ser que tenga un Sí, cargo en un lugar, pero no se dan cuenta de lo que pasa, no estudiaron la historia, saben lo que fueron los populismos en sí, sí. Europa
en la década del 40, en la década del 30, en la década del 40. Y la fisonomía de estos totalitarismos, de lo que pasa en Argentina, es muy parecida, ¿no? Cuando uno ve, qué sé Muy yo, los libros de parecida. adoctrinamiento de Eva Perón y ve los que hacía Mussolini y ve los que hacía Totalmente. Hitler y ve los que hacían Franco, eran más o menos todos la misma Sí, estética. todos iguales. Y ahora lo que hace Argentina es muy parecido a lo que hacen los de Podemos en España y es muy parecido a lo que hacen los venezolanos, nada más que los venezolanos ya llegaron más lejos. Sí. Y mientras tanto, ¿qué rol tenemos nosotros? ¿Vos qué pensás? ¿Que tenemos que seguir hablando porque es una cuestión de no Totalmente. bajar la bandera, de Aunque seguir y tratar de tengamos sumar? cada vez, sí, 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 sí. Aunque tengamos un público cada vez más chico, tenemos que seguir en eso, porque es lo único. Es lo único, sí, es lo único y, y cómo ves, porque yo también digo, ¿cómo ves la traducción de estas ideas en política? Porque hay mucha gente que dice, bueno, la gente que piensa así tiene que meterse en política y eso, y hay otros que dicen, no, lo que se necesita es que haya constructores de discurso que sirvan para ir cambiando los estados Sí. de pensamiento en la sociedad. ¿Crees que hace falta más en este momento hacer política o pensar y hablar? No, yo tengo la posición tomada de hace tiempo. No creo en el intelectual orgánico. Yo No creo que crees en eso. debe comprometerse en política, debe comprometerse en política, pero desde afuera de los partidos, para poder criticarlos. Porque yo Ajá. critico cosas que yo apoyé a Cambiemos, pero critico muchas cosas. Si estuviera en el poder, si tuviera un cargo de funcionario, y bueno, ya no podría criticar ahí. El político tiene que callarse de algunas cosas y el intelectual tiene que decirlas todas, porque es la forma de señalar los errores. El político nunca puede señalar los errores de su propio partido. Sí, Entonces, yo me doy cuenta ahora sí, que yo no, sí, me doy cuenta que ahora escribo en medios y esto, y digo cosas que cuando estuve en gobierno, de gobierno de la no, no ciudad y todo podés, eso, no podés no podés, decirlas. No. no Y podés, cuando no podés. intentás querer decirlas, la política argentina es muy reactiva contra eso, ¿no? Sí, Yo, yo sostenía que, por ejemplo, el tema de la batalla cultural, yo llamo a la batalla cultural, digo la batalla cultural, pero la batalla de las ideas, o sea, toda esta distorsión política, toda esta distorsión enorme, los que dicen que defienden los derechos humanos no habían hecho nada antes, el peronismo dice que está a favor de lo que pasó en los 70 y el peronismo estaba a favor de la autoamnistía de los militares en el año 82, cuando sí, no quería juzgarlo, cuando se hizo la CONADEP no la integraron. Entonces, esa es la batalla que vos decís, ese es el rol intelectual político que claro. hay que dar hoy. Sí, 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 sí. Sin lugar a dudas. Es ese. Es un rol que somos muy pocos los que lo vamos a llevar adelante, pero tratemos de que se amplíe ese sector. ¿Qué pensás de los chicos jóvenes que de muy chiquitos vivieron? Pues yo a veces hago esas cuentas, digo, un chico que tenía 12 años cuando empezó el gobierno de Néstor, terminó el gobierno de Cristina con 24. O sea, todo su proceso formativo lo pasó medio bajo un discurso populista y con todas estas cosas que vos Totalmente. Y mencionabas. esa es la Eh, gente eh, que esa yo, es la gente que más difícil, ¿no? es muy difícil. Es la gente que más predomina. Es la La, gente que más predomina en el voto y predomina en el discurso. en el discurso también. Sí. Juanjo, el tema de la pobreza, que es un escenario que para vos, más allá de la cuestión humanitaria, ¿no? Que yo el otro día escribí un artículo y decía, bueno, la caída de la economía que va a haber este año en la Argentina va a hacer que haya más o menos 6 o 7 millones más de pobres. Si tenés Sí, en este sí. momento 18 millones de pobres, quiere decir que pasa a 25, 24 millones de pobres. La mitad del país va a estar entre La la mitad pobreza del y la país está en la indigencia. pobreza. No, no, nos Eh, encontramos en una situación, en la post-pandemia,
nos vamos a encontrar con un país totalmente destruido. Por eso es que Alberto quiere prolongar la cuarentena, porque con la cuarentena se tapa algo. Y en cambio, el día que se destape la cuarentena, se va a ver que la mayor parte de los negocios no pueden abrir porque están Sí. fundidos, que va a haber miles de desocupados en la calle que van a protestar. Y bueno, es Pero, eso. y sí, viste que también hay una cosa un poco mágica, que te dicen, bueno, está parada como en freno de mano la economía y cuando termine la pandemia, la economía vuelve a funcionar. Yo trato de explicar No, siempre de que no es automático. no, Cuando vos dañás la estructura económica, la tenés parada, el día que se termina la pandemia, no es que empieza, no, 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 como no. un elemento biológico la economía, no es que al otro día la gente va a Alto Palermo y sale con un montón de bolsas. No, no, no pasa La eso. mitad de los Eh, negocios no van a abrir más. No. ahora, eso, Por eso yo propuse el otro día que hice un revuelo terrible, la desobediencia civil, porque es la única manera que tenemos. No tenemos, los partidos no se mueven. La desobediencia civil. No manifestaciones ni pedradas al Congreso como hacían ellos antes, porque nos van a decir que nosotros nos quejábamos porque no se respetaba un gobierno civil y que ahora queremos hacer lo mismo. No, yo no hablo ni de cortar la calle, ni de hacer piquetes, ni de violencia, ni de pedradas. Simplemente que los comerciantes levanten la persiana sin pedir permiso a nadie y que la gente vaya a trabajar y los que no tienen trabajo que puedan distraerse, puedan ir a un café o una plaza. Nada más. Los derechos de la civilización, de una sociedad actual, moderna, sí, para además, cerrar a la gente y no permitirles. Ahora han puesto unos límites de horario para entrar en algunas librerías que han abierto. Hay unos límites, hay que fijarse en el número de la libreta de la libreta cívica. Pero esas cosas no pueden existir, ni en una guerra. Ni en una no, guerra. yo creo que coincido con vos y creo que lo que pasa también, Juanjo, es que sería admitir el error, porque en realidad la cuarentena, o sea, cuando esta carta que firmamos nosotros, que hablamos de infectadura, porque es decir, todos los que hablan y fijan políticas te hablan como si fueran los tipos que te garantizan que estés vivo o te mueras. Es un virus que tiene un nivel de letalidad bajísimo en el mundo y que te dicen que te están cuidando y te dicen un montón de cosas. En realidad, el propósito de la cuarentena en algunos países más organizados fue paramos un poco la cantidad de contagios, pues lo paramos para rearmar y reorganizar y fortalecer el sistema sanitario. Pero no, pero ya después que pasó eso y fortalecieron el sistema sanitario, en Europa ya se está abriendo, Se digamos, ya está. flexibilizó. Yo Ya. veo con envidia en los noticiosos europeos, la gente en los cafés, como si fuera una ciudad Sí, normal. sí, 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 sí. Era terrible ver esas calles desiertas, esas calles, esas avenidas parisinas o norteamericanas completamente desiertas. Ahora se está normalizando. Y acá no puede Están normalizar. organizando las vacaciones, todo el mundo está organizando las Todo el vacaciones. mundo está ahí. Bueno, lo que pasa es que me dicen, pero ¿y qué hacemos con las villas? Lo que pasa es que las villas, en vez de convertir a las villas en guetos, Sí, en, sí. yo dije gueto de Varsovia y los judíos se molestaron. Bueno, fue una metáfora. Fue una, Sí, sí. en No hay que guetos sí, molestarse por metáforas, ¿no? Es una manera no hay para que pasar por ahí. explicarse. Pero guetos sí, no de Varsovia. Varsovia, Un gueto, cualquier gueto. pero son guetos. Tendrían que haber hecho eh, investigación de entrada, que no la hicieron, todas las villas, y sacar a los enfermos y ponerlos en un hospital. Claro, pero testearlos. Aficionar a todos, enfermos y no enfermos. Ahora se van a enfermar todos encerrados ahí.
Claro, bueno, esa es la perversión, Comida. esa es la... No tienen comida, porque se dice que el Estado manda comida, pero no es suficiente. Hay gente que no le llega la comida. Entonces, no tienen agua para lavarse las manos. No, no, es increíble, todo del Estado, es la Ah, sí, hambruna de Ucrania, ¿viste? Es como una, sí, como sí, o sea, una cosa impresionante. Ahora, si vos decís, el discurso único está tan brutal y tan hegemónico que si vos decís eso, ¿qué es lo de sentido común? Porque tu sí, posición es mucho más a favor del que vive en la villa. O sea, decir, si cuando empezó este lío, a los que viven en un barrio de emergencia, en una villa, los hubieran hecho test, los hubieran de esto, lo sacás para que no claro, contagie, lo tenés una semana internado, O sea, si hubieran hecho si hubieran defendido los derechos humanos y sanitarios de los habitantes de las villas, no tendrían que hacer esto. Ahora, vos decís eso y vos sos un tipo que quiere que se muera todo el mundo y no sé qué, y ellos son unos santos. Y sí, en realidad, como te decía, la cuarentena era para cuidar para reforzar el sistema de salud. Ellos convirtieron la cuarentena en un hecho en sí mismo. Encerramos a todo el mundo, nadie se contagia. Ya lleva el doble de tiempo que la mayoría de los países. sí. Y no tienen miras de terminar. Juanjo, para terminar, que me encantó me encanta la charla que estamos teniendo, pero, pero te quería la reflexión final. Si la gente va a salir, si el país va a quedar con muchos más pobres, con 50% de pobres, 50% de pobres, sí. si acá hubiera la posibilidad de analizar entre dos escenarios, un escenario podría decir, esto va a implicar el fracaso del gobierno que llevó a esta estrategia y al 50% de pobre, y eso da la posibilidad de resurgir una fuerza democrática que gane las próximas elecciones y poner de pie de vuelta a la El año que oposición, viene hay elecciones. Sí. esto, o al tener 50% de pobres, entonces el avance del Estado, la política clientelar va a avanzar mucho más, toda esa gente desguarnecida se va a aferrar al status quo para recibir alguna ayuda del Estado porque le destrozaron su posibilidad de trabajo y entonces un factor para que se fortalezca el oficialismo. O sea, el aumento brutal de la pobreza, el destrozo del trabajo, va a favorecer a la creación de una fuerza democrática o va a favorecer a que estos se radicalicen más y se queden con el poder por más tiempo. Sí, yo te digo que es incierto. Las dos posibilidades están ahí. No sabemos. El problema es que del populismo en este momento, para crecer más frente a una adversidad total, es que por primera vez hay un populismo que no tiene plata. No hay con qué Claro, populismo. Perón tenía todo el oro ahorrado durante la Segunda Guerra Mundial, donde era un país que no había entrado en guerra y vendía trigo a Inglaterra y todo eso que habían quedado en los sótanos del Banco Central. Perón decía, y yo, no se puede caminar por el sótano del Banco Central por las barras de oro. En 5 años se podía caminar perfectamente por el sótano del banco, sí, porque había gastado todo eso despilfarrado, todo eso. Pero tuvo 5 años de verdadero apogeo, la fiesta peronista, duró 5 años. En el 50 se acabó, eso no se acuerda la gente. Y Kirchner tuvo el auge de la soja, otra sí, situación inigualable, favorable al máximo. Se podía haber construido una Argentina nueva, la exacto. desperdició. Ahora, Alberto Fernández y Cristina Fernández no tienen con qué pagar nada, no tienen con qué hacer asistencia social. ¿Cómo se las va a arreglar? Es un misterio.
Perdón, entonces la última Y es esta, además, ¿no aparte, pensás? ¿quién los va a ayudar? ¿China los va a ayudar? No, China no hace préstamos. Bueno, a no ser que lo que haga este nuevo populismo que yo veo con cierta inquietud, muy inspirado en la figura de Bergoglio, que entonces hagan Ah, virtud del problema y sigan con este discurso del pobrismo, diciendo que entonces los pobres la son, pobreza es una virtud, sí, la pobreza es algo bueno, ¿no? sí. Sí, es un mito difícil de que arraigue mucho tiempo cuando la gente realmente se esté muriendo de hambre, que es lo que va a ocurrir inmediatamente que desaparezca la, la, la cuarentena. Juanjo, mil gracias, un placer enorme, enorme, pero mi profesional admiración por vos de muchos años y, y, bueno, espero, yo estaba por viajar a Argentina antes de la cuarentena, tenía que estar ahí y tuve que cancelar Sí, todo por la cuarentena, me quedé aquí, eh, pero espero la próxima que la hagamos personalmente, allá en Buenos ojalá, Aires tomando un café. ojalá, ojalá, sí. Bueno, te mando un abrazo Hasta grande, pronto. Juanjo, mil gracias por la charla. Gracias a vos por llamarme. Placer, nos vemos. Chao. Chao, chao, chao. Bueno, y no sé si me siguen escuchando, pero en el caso de que me sigan escuchando,